Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Bienvenidos al Seminario Permanente de Investigación en una nueva emisión de nuestro ciclo Investigación Formativa. Es un ciclo que ha sido creado y pensado para visibilizar el trabajo que se realiza al interior de los semilleros de investigación de los distintos proyectos curriculares y programas de formación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Pilar Méndez Rivera, en este momento estoy coordinando el Comité de Investigación desde la Facultad de Ciencias y Educación, y en nombre de mi comité y de mi asistente Tatiana Durango queremos ofrecerles un caluroso saludo y una cordial bienvenida al semillero que nos acompaña el día de hoy. Un semillero muy lindo, con una trayectoria, con diferentes historias, y para ello vamos a contar con la presencia de 3 estudiantes que nos van a contar quiénes son ellas, en qué proceso de formación van, en qué carrera están estudiando, qué es esto del semillero Urdimbres. Y también tenemos con ellas a la doctora Margot Guzmán, que es la profesora acompañante de este semillero, que también tendrá muchas cosas que contarnos a todos nosotros. Les quiero dar la bienvenida a ellas y sobre todo a ustedes como audiencia que nos están siguiendo en este momento, invitarlos a que expresen sus sentires en relación a esta presentación en el chat de Facebook Live, formulando preguntas, comentarios, que con mucho gusto al final de la presentación que hagan nuestras estudiantes estaremos pues gustosas de responder. También invitar a nuestras participantes, a Camila, a Paola, a Jessica, a que abran un momento su cámara para que me cuenten quiénes son ustedes, de qué proyecto curricular es este gran semillero Urdimbres, cuánto llevan en el semillero, una presentación breve para luego darles curso a la presentación que ustedes han traído. Bienvenidas. Muchas gracias por este espacio. Pues empiezo yo. Mi nombre es Camila Medina Bello, soy estudiante de 10º semestre de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, pues adscrita a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Actualmente soy la líder del semillero, ya hace más de un año que pues tomé el liderazgo de este. Pues la idea del día de hoy es poder presentar el semillero, poder mostrar todo lo que hemos hecho y todo el recorrido que hemos atravesado pues para llegar donde estamos y todos esos logros que hemos tenido. El semillero pues como lo vamos a ver más adelante, existe y es fundado desde hace bastante tiempo, pero es en el 2018 donde actualmente el grupo que tenemos lo toma y decide cómo empezar un nuevo proceso y una nueva era que pues vamos a ir conociendo. El semillero pues nos ha abierto muchas puertas para seguir participando de otros espacios de investigación y de conocimiento para dar pues a visualizar todo lo que hacemos. Entonces, si quieres, continúas, Paola. Bueno, gracias Camila. Buenas tardes, mi nombre es Paola Ávila, soy estudiante de 10º semestre, también hago parte de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana y me uní al semillero también en el 2018 cuando tuvo esta reestructuración y pues todos los nuevos miembros llegamos. Pues nada, darles la bienvenida y espero que sea muy informante este encuentro. Gracias. Jessica, tu micrófono. Qué pena, ya, ahora sí. Perfecto, sí. Bueno, mi nombre es Jessica Villalobos, también hago parte del semillero, estoy en 10º semestre, curso también licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, pues en la Universidad Distrital. También vengo con ellos desde el grupo del 2018, supone que la mayoría de personas que estamos acá pues iniciamos en esa época, entonces espero que pues para todos sea, pues sea de su agrado este conversatorio. Muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. Sé que son muy pocos los espacios que se tienen en la universidad para conocernos, reconocernos, identificarnos, y para mí, para mi comité es muy, muy grato poder saludarlas y también pues saludar a la doctora Margot Guzmán, a quien le profeso un afecto muy grande y una gran admiración también por su trabajo que hace en
diferentes planos en la Universidad Distrital y sobre todo por este cultivo de la lengua y de las lenguas indígenas, ¿no? Que después tendremos oportunidad de conversar con la doctora Margot Guzmán. Entonces, no se diga más, niñas, la pantalla es de ustedes, entonces pueden hacer la proyección de su presentación. Ok, buenas tardes. Entonces daremos inicio a lo que viene a convocarnos el día de hoy, que es el Seminario Permanente de Investigación. Nosotros como Semillero de Urdimbres pues estaremos contándoles un poco sobre lo que pues viene a ser la construcción de nuestro semillero, como veremos pues en la siguiente diapositiva. No sé si están viendo las diapositivas. Bueno, este grupo de investigación es fundado en el año 2009 a partir del interés de los estudiantes de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quienes pues están interesados en trabajar con comunidades rurales y escuelas étnicas. De esta manera, se da inicio a un colectivo de maestros en Mocoa con quienes empiezan a tejer una serie de compromisos sociales y académicos a partir del acompañamiento pues, del Centro Bilingüe Etnoeducativo de Caminsá. Con ellos pues, se logra el cumplimiento de todos estos compromisos. De esta manera, en el año 2010 se da la creación del semillero Urdimbres, Educación, Lenguaje e Interculturalidad y su institucionalización en el CIDC. Además, se adscribe al proyecto curricular de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana y al grupo de intertexto. Entonces, de esta manera, en el 2010 se puede decir que ya estamos nombrados como Urdimbres, y de este modo, como primera investigación que surge, empiezan a existir unos cuestionamientos respecto a los aportes y a las limitaciones del proyecto etnoeducativo en relación a la percepción de las identidades de los pueblos indígenas, y se crea una propuesta a nivel teórico y didáctico donde se vinculan conceptos de intersubjetividad e interculturalidad y se propician espacios de fortalecimiento cultural dentro del ámbito educativo. Todo esto con el apoyo del Centro Bilingüe Etnoeducativo de Caminsá. De este modo, lo que se hace es que esta investigación empieza a ser pues, financiada por el Centro de Investigación y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital, como se ve en la siguiente diapositiva, donde pues el grupo de intertexto desprende un proyecto institucional titulado Imaginarios Sociales en los textos escolares de lengua castellana, ejecutado por la profesora Margot Guzmán, quien es nuestra tutora y guía en este semillero, con la vinculación de instituciones de Bogotá, Putumayo, Boyacá, Nariño y Guaviare. Entonces, esta investigación llega a ser publicada y editada por la misma universidad. La profesora Margot nos acompaña y pues nos va a contar un poco de lo que fue este inicio del proceso de lo que iba a ser Urdimbres, antes y durante pues nuestra llegada. Profe Margot. No sé si la profe Margot está por acá. Sí, profesora Margot, ¿tienes el micrófono apagado? Ya. Muy bien. Muy buenas tardes para todos los presentes en este evento tan magno, tan magnífico para nosotros, esta oportunidad de poder socializar, visibilizar y contarles a ustedes toda esta experiencia. Bien, como lo decía Jessica, esto es todo un trabajo que se inicia. Esto fue un semillero en busca de profesor, ¿no? Fue así una casualidad de, pues, esas casualidades bonitas, gratas que se dan en la Universidad Distrital. Y fue pues fue con una serie de muchachos y jóvenes muy inquietos pues, por las lenguas, por la cultura y por la educación en contextos indígenas. Ellos ya venían haciendo un trabajo, alguno de ellos de estos integrantes iniciales del 2009, sus padres eran médicos Sin Fronteras y trabajaban en Mocoa. Ellos vieron algunas dificultades en educación en esos contextos allí
Entonces empezaron, los otros grupos adhirieron a ella y empezaron a hacer un trabajo de acompañamiento a los maestros indígenas, a las instituciones, y fue un trabajo interesante. Entonces después llegué yo y ya posteriormente hicimos una visita a la comunidad. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir, tuvimos pues de ir allá al espacio, al territorio. Fuimos bien recibidos, generamos unos lazos muy estrechos, y este grupo de comunidad era la comunidad Kamensá de Mocoa, y el grupo se llamaba inicialmente Kamensá por esa razón. Y bueno, entonces ya quedaron otros lazos, otros proyectos. Ellos estaban haciendo un proyecto muy interesante también con los cabildos, con las autoridades tradicionales. Entonces, posteriormente, como en el 2000, más o menos 13, 14, ya con otro grupo, porque ya los que estaban se habían graduado, hicieron un proyecto que se llamaba Caminando por la Interculturalidad, y con este grupo, ellos pues se fueron pues, dejando semillas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos un compromiso con la comunidad y que los íbamos a seguir acompañando. Y posteriormente fuimos otro grupo, posteriormente fuimos 10 miembros del grupo, trabajamos durante una semana para unos proyectos que ellos ya tenían, que estaban caminando y que querían pues afianzar la metodología, y nosotros desde nuestra perspectiva, desde el lenguaje, pues los apoyamos. Nosotros lo que hicimos fue un acompañamiento muy respetuoso con las comunidades indígenas, lo que ellos consideraban que con nosotros pudiéramos colaborar, pues fue un aprendizaje mutuo, tanto nosotros de ellos como ellos de nosotros. Entonces fue un trabajo interesante. Después, dos pasantes del cemitero hacia el año 2015-2016, dos chicas se fueron a hacer trabajo de campo allá, hicieron su trabajo de investigación allí, in situ, durante 3 meses con la comunidad en sí, y se empezaron a gestar muchos proyectos con la comunidad. Y luego vino pues la avalancha, y la avalancha pues lastimosamente se llevó el colegio. Entonces hemos estado hablando con algunos de los profesores, estuvieron, y eso fue pues terrible para nosotros, para conocer, saber que el colegio que habíamos acompañado, que habíamos apoyado, que prácticamente la avalancha se lo llevó, y en este momento pues se reconstruyó nuestro espacio. Estábamos incluso hablando con el semillero actual para ver si podíamos ir a hacer una visita en donde quedó, para poder volver a renovar, y a ver si hacíamos una marcha del libro y hacer otros eventos. Cuando tuve la oportunidad de ir a trabajar el texto de Imaginarios Sociales, pues hablábamos con los profesores a ver si podíamos de pronto concertar otra visita, pero vinieron los paros del 2018, el 2019, luego vino la pandemia, pero estamos ahí en stand-by en visita. Tenemos dos invitaciones, una para Mocoa y la otra para también con la Universidad Indígena Autónoma del Cauca en Tierra Adentro. Entonces, ahí. Respecto a lo que comentó la compañera Jessica de Imaginarios Sociales en los textos escolares, este fue un proyecto que se inicia pues apoyado por el 6DC, de contextos escolares que se empiezan a trabajar cuál es el imaginario que se crea allí desde el género, desde lo étnico, desde lo social, y empezar a revisar qué tipo de textos se utilizaban en todas estas escuelas en diferentes territorios, y tuvimos unos hallazgos un tanto interesantes, ¿no? Interesantes en el sentido de que el contexto, los contextos étnicos no se ven representados ni se ven civilizados allí, en estos textos escolares. Los textos escolares son muy alejados de la realidad del contexto rural, y más de los contextos étnicos, como en el caso del Guaviare, ¿no? En el caso del Guaviare nos encontramos con muchos textos que manejan desde Bogotá, donde los niños prácticamente no se ven representados allí. Otra situación que encontramos en otros textos era que se iniciaba pues con la crónica, donde se veía donde las comunidades indígenas y las comunidades afro se siguen viendo en un estado de colonización bastante lamentable, ¿no? Entonces, y muchos otros aspectos, ¿no? Temas como de género, temas como de marginación, temas bastante, habría que demarcar bastante, y eran textos de escuela nueva. También visitamos algunas otras instituciones y veíamos cómo lo descontextualizado, porque muchas imágenes y los textos y los discursos son más bien de extranjeros, que no nos representan como de alguna manera como población nacional aquí. Entonces, eso fue lo que prácticamente se encontró en los textos.
Y estábamos, pues, por ejemplo, para los aprendizajes de lectura y escritura encontrábamos todavía textos muy tradicionales de hace 100 años, textos de Quintanilla, que textos que nosotros quedábamos así impresionados cuando los veíamos, incluso por las diferentes representaciones, tanto la iconografía que se empieza a hacer allí, de algunos textos que estaban ya muy desfasados, por ejemplo, que hablaban de los medios de comunicación, entonces hablaban del teléfono, ya hablaban de algunos que ya no se mencionaba, por ejemplo, ni internet, no se mencionaban las redes, no se mencionaba, por ejemplo, todo lo que actualmente tiene que ver con los jóvenes. Entonces los textos estaban muy desfasados en el tiempo y también desfasados pues en su contexto. Eso pues, eso realmente fue lamentable para verlo desde ahí, pero la idea fue proponer que la nueva política pública y también que los textos fueran mucho más contextualizados con las realidades y más en los contextos rurales. Eso es lo que podría decirles. Y por ahora pues tenemos otros proyectos aquí que ya después los tejedores de Urdimbres van a comentar y las tejedoras. Gracias, Jessica. Gracias, profe. Bueno, como vemos, gracias a la profe, pues tenemos como una panorámica mucho más amplia de lo que venía a ser el semillero Urdimbres antes de pues, lo que viene a ser el proyecto del 2018. Entonces, en el 2018 se vuelve otra vez a activar el semillero porque pues a raíz de que habían unos integrantes y estas personas se fueron graduando, con ayuda también de muchos proyectos que llegaron a hacer en el mismo semillero, se llegaron a sacar trabajos de grado, pasantías y también se hicieron vinculaciones con la maestría, usando conceptos como lo son la educación intercultural en América Latina. A partir de esta inactividad empieza a haber una convocatoria donde pues se le hace saber a los estudiantes pues, de la licenciatura que pueden hacer parte del semillero en el año 2018, claramente cumpliendo unos requisitos. Entre pues estas personas, los 8 integrantes que pues nos encontramos, hicimos parte pues de esta selección. Desde un principio hemos estado pues los 8 estudiantes de la misma licenciatura de quinto y sexto semestre pues de ese entonces, y de este modo empezamos a reunirnos y a pues mirar cuál iba a ser el rumbo de este semillero, y nos dimos cuenta que pues iban a retomar conceptos como lo es la educación, el lenguaje y la interculturalidad. A partir de esto empezamos a reunirnos, a hacer tertulias donde hicimos pues parte de lo que ya habíamos conocido como carrera para poder integrarlo a la escuela rural, y sacamos unos objetivos que hasta el día de hoy pues son los que dirigen nuestro semillero, los cuales son identificar aspectos culturales y sociales en la escuela rural que inciden en la formación de imaginarios sociales en las infancias indígenas campesinas. Además, pues el segundo será como indagar acerca de la noción de imaginarios, memoria, territorio desde la infancia rural. Y por último, pues colocamos analizar y reflexionar los imaginarios sociales de las infancias para comprender y apoyar los constructos y cimientos de saberes, pensamientos y conocimientos en el entorno escolar rural. Entonces, pues claramente como semillero empezamos a formar unos proyectos que pues estaban pensados en ese entonces en lo que vendría a ser la escuela rural. A continuación, mi compañera Camila va a contarles un poco más sobre lo que vendría a ser el hoy de pues, el semillero. Entonces, Camila. Gracias, Jessica. Entonces, para continuar, desde el 2018 empezamos pues a enmarcar un proceso ya con los nuevos integrantes y bueno, una de las cosas que nos recibió en este año fue la posibilidad de empezar a reunirnos, de empezar a plantearnos cuáles pues eran esas bases teóricas que iban a guiar como todo nuestro proceso, y allí pues en el 2018 nos encontramos con, digamos, llamémoslo dificultad, que pues es el paro que se realiza en la universidad pues en este año. Entonces, como sabemos, todo lo que implica un paro nos implicaba exactamente eso, de tener nuestras actividades académicas para enmarcarnos y para apoyar esos espacios asamblearios y sociales que se iban surgiendo pues a partir de allí. Entre ellos pues estaban las marchas que se realizaban, eventos que se realizaban desde la licenciatura y desde algunos comités del paro, como lo fue en la primera imagen que vemos, y fue cuando participamos por primera vez en el encuentro de semilleros en este año. Digamos que allí tuvimos la posibilidad de presentar el semillero, cuáles eran nuestros objetivos, pero aún no teníamos la posibilidad de presentar pues un proyecto como tal, dado que
hasta ahora nos encontrábamos tejiendo lo que era esa base teórica e investigativa. Cuando empezamos en el semillero nos preguntábamos, bueno, ¿cómo investigamos? Si bien vemos dentro de nuestro currículo pues varias materias que van pues alrededor de ello, nos damos cuenta que se necesita unas capacidades, unas habilidades y unos conocimientos pues alrededor de lo que implica investigar dentro pues del ámbito académico. Entonces, digamos, si lo vemos en la siguiente diapositiva, ya para el año 2019 nos encontramos perdón, la siguiente diapositiva. Listo, entonces con la posibilidad que nos surgía con hacer parte del semillero, surge la posibilidad de asistir a Santander en este mismo año, dentro de lo que eran pues las salidas de la carrera. Entonces allí teníamos la posibilidad de conocer distintos lugares de Santander, de conocer un poco su cultura, pues a través de lo que era su comida, su estructura, sus lugares, se hacían tertulias, pues alrededor de lo que era la literatura como tal y que fue muy enriquecedor. Digamos, en esta parte, pues como conocemos las cuestiones de, digamos, administrativas de esa parte, pues solo asistimos 2 integrantes y la docente, los cuales pues fueron elegidos pues al azar para participar de este espacio. Entonces es donde allí empezamos a ver que el semillero no solo nos abría pues una oportunidad académica, pero sino también pues cultural para conocer todo ello. En esta oportunidad tuvimos dificultades, dado que siempre se visitan escuelas a los lugares que se hacen las salidas pedagógicas. En este caso pues por temas de diferentes términos, nos pudimos visitar las escuelas de Santander, pero aún así fue un proceso muy enriquecedor y de donde pues surge como toda la posibilidad de pensarnos realmente cómo se estudia y cómo se da la educación pues en otros lados. Ya como lo vemos en la siguiente diapositiva, en este mismo año tenemos la posibilidad de vincularnos a la Red Nacional de Lenguaje en el Nodo Bogotá. Digamos que esto nos enmarca también una nueva era, en tanto nos abre la posibilidad de empezar a plantearnos realmente nuestros proyectos de investigación. Entonces, como semillero, ¿qué es lo que queremos plantear como tal? Alrededor de esas líneas de investigación que tenemos, como lo es la interculturalidad, la educación y el lenguaje. Entonces empezamos partiendo de que existen unos imaginarios, tanto los niños de escuelas rurales como los niños de escuelas urbanas, y que a veces las brechas pues son bastante diferentes. Entonces de ahí empezamos a gestar como un proyecto de investigación en donde intentamos recoger cuáles son esos imaginarios de ciudad que tienen los estudiantes de escuelas rurales acerca de pues exactamente eso, la ciudad. A partir de allí, la red de lenguaje nos abre una posibilidad muy grande, que es participar, digamos, constantemente de talleres de escritura, de proyectos, de resúmenes, de proyectos de investigación, que como digo, la investigación siempre nos implica mantener constantemente aprendiendo qué queremos investigar, cómo investigamos, cómo sacamos una metodología, unos objetivos, unas preguntas. Entonces, en ese sentido, la red nos brindaba mucho ese apoyo de poder reunirnos, de poder dialogar con otros profesores. Algo que tenemos en la red es que está conformado por docentes en labor. Entonces, son profesores que ya están dentro de este campo enseñando, que ya tienen unas líneas de investigación marcadas y que la ejercen dentro de sus escuelas. Algo que pasaba con nosotros es que al ser estudiantes en formación aún no teníamos un contacto directo o un contacto 100% con los estudiantes, entonces aún nos innovaba mucho escuchar pues ya colegas cómo contaban las historias de cómo se daban los procesos de lectura y de escritura en las diferentes escuelas, y todo ello desde la pedagogía por proyectos. Entonces ya empezamos a ampliar aún más. ¿Qué es la pedagogía por proyectos? ¿Cómo surge la pedagogía por proyectos y por qué es tan importante para la red trabajar desde allí? Entonces, cuando nos enfrentamos pues a todo esto, tenemos la posibilidad de encontrarnos pues con actualmente una integrante pues del semillero que es egresada de la distrital y también de la pedagógica, que es la profesora Andrea. Entonces en este espacio tenemos la posibilidad de empezar a trabajar con ella, no solo en el marco de la red de lenguaje, sino ella pasa a ser parte del semillero Urdimbres y de todo el proceso que estamos haciendo. Entonces es un apoyo gigante pues contar con esas experiencias y con el apoyo de ella para lo que hemos venido realizado constantemente. Entonces, entre esos eventos que tenemos de la red de lenguaje, como lo ven en la parte de a un lado,
no cambies. Y nomás, este es un boletín que tuvimos la oportunidad de hacer en donde recogíamos exactamente esos eventos que teníamos y que ayuda como a mantener unas memorias de lo que se realiza dentro de la red. Entonces teníamos la posibilidad de presentarnos y de presentar en ese momento un conversatorio que se estaba dando y que se dio pues a principio de la pandemia, y era cómo se estaba presentando los temas de lectura y escritura pues en los estudiantes a partir de lo que había sido pues el COVID-19. Esto lo organizó y lo ejecutó pues la red de lenguaje, en donde fue también muy enriquecedor para nosotros conocer cómo en otros espacios también se daba la posibilidad de ello, de cómo se está dando la educación. Los profes hablaban, digamos, que la salud fue la prioridad en ese momento, obviamente, invertir en la salud y en todo lo que tenía que ver pues con temas de salud pública, pero se tenía que continuar con la educación y no había un interés en continuar, en ejercer y en centrarse exactamente qué era lo que necesitaba pues la educación en ese momento. Entonces es donde se empieza a gestar cómo, qué pasa, digamos, en el Amazonas cuando se cierran ciertas fronteras y cuando se cierran ciertos lazos de comunicación presencial. No todos y conocemos, y eso es algo que conocemos, es el problema de conectividad que se encuentra pues actualmente en Colombia y que aún después de un año de pandemia se sigue manteniendo, y es qué tenían que hacer los profesores para llegar a sus estudiantes. Entonces, entre ellos, como lo vemos en una de las imágenes, el señor de la leche era el encargado de llevar las guías a cada uno de los lugares donde los estudiantes pudieran pues acceder a ellas como tal y asimismo recogerlas y entregarlas al docente. Eso también pues pasaba en la parte de la Amazonía, pues en lanchas, la persona que salía a distribuir los alimentos era la que se comunicaba con el docente titular, enviaba las guías y el material. De ahí ya también surge toda una apuesta pedagógica y didáctica de pensarse, bueno, ¿qué realmente es lo que es necesario enseñar? No tenemos, digamos, como en un espacio de las escuelas de coger un material gigante y sentar a los estudiantes frente a mucho material para que lean y ya, sino que había en este momento reestructurar qué era realmente lo importante. Una nota, pasar a estudiantes. Entonces se crea toda una apuesta didáctica y pedagógica por pensarse en crear unas guías muy condensadas que ayuden a esos procesos pedagógicos que los niños tienen que desarrollar muchas veces de forma autónoma. Entonces, algunos estudiantes pues contaban con el apoyo de sus padres, o algunos simplemente pues debían hacerlo de manera autónoma, ayudarle pues a sus hermanitos, a sus primitos, para resolver todas esas guías. Entonces, pues en ese sentido, la red de lenguaje pues nos apuesta bastante, como lo vemos en la siguiente diapositiva. De allí pues nos surge la siguiente oportunidad, y es, a partir de ese proyecto que teníamos, se nos implicó pues cambiar ciertas cosas y nos surge como esa idea de querer hablar con los profesores. Esto, digamos, fue cercano a lo de la red, sin pensarlo, pues fueron un poco las ideas similares, y fue exactamente qué está pasando con la educación. Entonces, pues realizamos una serie de entrevistas, pero con los profesores dijimos, bueno, quizás no podemos entrevistar individualmente a cada profesor, pero podríamos abrir un espacio para hablar con diferentes profesores al mismo tiempo, que es una de las posibilidades que nos da la virtualidad, estar ubicados en distintos espacios y aún así poder comunicarnos y tener como una conexión pues en común. Entonces, pues a partir de allí, el Semillero Urdimbres tiene la posibilidad de crear ya hace un año el primer conversatorio nacional de docentes hablando con los profes en tiempos de pandemia. Entonces allí contactamos ciertos profesores que estaban ubicados en distintos lugares y planteamos 3 grupos de preguntas a partir de los cuales se trabajó pues en ese tiempo. ¿Cómo lo fue? ¿Cómo ha venido trabajando desde que inició la pandemia? ¿Cómo están trabajando en la actualidad? ¿Qué retos ha enfrentado en sus distintos entornos? ¿Cómo creen que la coyuntura actual afectará a los procesos educativos a largo plazo? Entonces, tuvimos una presentación de varios docentes, la verdad, pues fueron bastantes. Entonces, fue un espacio amplio, pero a la vez fue muy enriquecedor poder escuchar esas miradas que se tienen ahí, y algunas cosas que damos por obvias. Entonces, es obvio que los profesores están sentados frente a su computadora enviando una cantidad de guías, y ya los estudiantes están haciendo todo el trabajo. Eran algunas de las cosas que escuchábamos y nosotros decíamos, bueno, ¿realmente está pasando eso? Entonces, dentro del conversatorio vemos las distintas formas que tienen que trabajar desde el docente, que por tener, llamémoslo, privilegio de acceder a una conexión de internet y a una conectividad, debe pasar desde el momento que se levanta hasta más horas de las que debería pasar, hasta que se acuesta conectado a un computador tratando de cumplir con una serie de requisitos, tanto
profesionales como académicos con sus estudiantes. Entonces los profes pues nos contaban cómo debían de pasar más tiempo porque se duplicaba pues el trabajo, tratando de ayudarlo pues individualmente a cada una de las necesidades que iban surgiendo en ese momento. Entonces todo ello nos iba marcando cómo es que se estaba presentando en ese momento la educación, y ya en un punto más, digamos, rural, tenemos la posibilidad de pensar todo el tema de las guías, todo el tema de las distancias, no solo, digamos, por los problemas de conectividad, sino pues lo que hay entre las escuelas a las veredas que se van dando. Entonces surgía pues también todo el tema como lo conocemos, sin unas vacunas, sin una bioseguridad y sin un conocimiento, porque recordemos que eso fue en junio del 2020, entonces estamos hablando de unos 3, 4 meses cuando empezaba la pandemia. Ahí pues éramos nuevos en el tema y aún muchas cosas nos sorprendían, no estábamos preparados para ello, entonces los profesores tenían la posibilidad de hablar, algo que pues una experiencia que quiero contar fue la de una docente en la que se contrataron SINCARES y tablets para los niños, para que pudieran acceder a la conectividad, y por algunos problemas de, digamos, de comunicación pues verbal, se les solicitó a algunos padres que tenían que hacer una recarga inicial, y esto era mentira. La recarga las recargas como que no llegaron, y todo, pues digamos, aún en una actualidad y en una crisis sanitaria, estas personas, digamos, perdieron, y eran personas, digamos, con dificultades económicas, y perdieron su dinero porque les solicitaron una recarga inicial para activar un plan de datos para poder conectar a los chicos, lo cual no era cierto, y ya ellos tenían como su conexión como tal. Entonces, el conversatorio nos amplió muchísimo el aspecto de lo que es pensar realmente la educación en estos tiempos de pandemia, en reconocer que hay muchos contextos y que son muy variados, y que pues a partir de allí nos implica pensarnos y ponernos en el lugar del otro. Entonces yo creo que los que tenemos de pronto primos, hermanos, sobrinos, siempre pensamos desde el punto de vista del estudiante, pues está aburrido, estresado, lo cual es totalmente cierto y válido, pero pues pocas veces nos centramos a pensar realmente qué está pasando con el docente, qué pasa con el docente, cómo se está presentando el docente, cómo el docente debe cambiar también toda su metodología, porque si bien sí tenemos un conocimiento amplio en toda la parte pedagógica y didáctica, pues también nos tocó aprender en la parte tecnológica, y pues nuevamente replantearnos pues la tecnología como tal. Bueno, otro espacio, como lo vemos en la siguiente diapositiva, fue que en este mismo año una de las, digamos, cualidades que nos permitió exactamente la virtualidad era que aumentaron más las reuniones en el semillero. Entonces podemos dar cuenta de cómo nos reuníamos semanalmente sin faltas, porque encontrábamos aún más los espacios para encontrarnos como grupo. Ya, digamos, no había que sumarle las 2 horas de desplazamiento a un lugar, o si teníamos una clase pues cercana, sino que las reuniones aumentaron mucho en el semillero, aumentando, podríamos llamarlo como la productividad de los espacios en los que participábamos. Entonces estábamos en la red en ese momento con un proyecto de investigación, hicimos el conversatorio, muchos estudiantes empezamos a trabajar pues en nuestro proyecto de grado, y empezamos también, tuvimos la posibilidad de conocer el primer simposio internacional, Perspectivas y Configuraciones de la Infancia en la Contemporaneidad. Esto fue realizado por la Universidad Pedagógica. Qué pena, un momento. Qué pena con ustedes. Entonces, tuvimos la posibilidad de realizarlo con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con la posibilidad y con la colaboración de la Universidad de Murcia, España. Tuvimos en este espacio se trabajó de a parejas, y pudimos presentar los 2 ponencias que se trabajaron. La primera de ellas fue Infancias en Riesgo, una mirada ante los actos de resiliencia infantiles en medio de la pandemia, y la otra fue Emocionalidad, artes y sentir en la infancia en tiempos de pandemia. Entonces, este fue un espacio muy enriquecedor también, en tanto estuvimos conjuntamente con profesores de Perú, con profesores de México, con profesores de España. Entonces, todo ello nos implicaba realmente abrir la posibilidad que nos daba la virtualidad como tal, y era de participar pues en esos espacios. Digamos que cuando uno se piensa qué se necesita para ir hasta otro país para hacer una ponencia
internacional exactamente, pues nos encontramos con ellos, ¿cierto? Todo pues el gasto económico que nos implica, pues sumado con los tiempos, con unos pasajes, un permiso, digamos, académico y todo eso, y la virtualidad nos abría ese espacio, poder participar más en esos ámbitos, digamos, académicos de forma virtual. Entonces, ese espacio también fue bastante amplio, fue pues para nosotros un orgullo ya poder participar en espacios pues internacionales con colegas de otros espacios donde tuvimos que realizar nuevamente otras entrevistas. Entre esas entrevistamos niños de cómo ellos se sentían exactamente, entonces ya habíamos hablado con profes, ahora hablábamos con niños, cómo se sentían, qué estaba pasando en la virtualidad. Algunos lograban pues quejarse de que ya no veían a sus compañeros, que pasaban más tiempo frente al computador. Algunos otros expresaban que les gustaba porque pasaban mucho tiempo con su familia, porque la mamá y el papá estaban más cercanos a ellos y pasaban más tiempo con ellos. Entonces todo eso nos desplegó como una nueva posibilidad de pensar exactamente el camino de lo que es Urdimbres. Entonces nos pensábamos, ya no solo somos interculturalidad, educación y lenguaje, sino empezamos a abrir otros espacios cuando empezamos a hablar de infancias, a recalcar más el tema de infancias, a recalcar el tema de artes, de emocionalidad. Entonces empezamos como a seguir pues encaminando los proyectos y pues la idea es como seguir construyendo a partir de allí todos esas herramientas que se nos van dando. Entonces, pues ahora le doy el paso pues a Paola, que nos hable pues un poco más de lo que venimos realizando pues actualmente. Gracias, Camila. Bueno, sí, como ya les había mencionado Camila anteriormente, el año pasado nosotros quisimos empezar una investigación sobre los imaginarios sociales que niños de zonas rurales tenían sobre la ciudad. Y para esto visitamos la Escuela El Romeral en Cibatet. Allí hicimos un primer acercamiento con la docente titular, los estudiantes e incluso con la geografía de la zona, porque tuvimos el privilegio de acompañar a los niños, algunos de los niños, pues en sus caminos, sus largos caminos a casa que tienen que recorrer para llegar a la escuela. Sin embargo, pues lamentablemente la contingencia por la COVID-19 empezó muy poco después de esa visita y pues lo que nosotros creíamos que serían cuestiones de semana se convirtieron en meses y pues ya vamos un poco más de un año en esta contingencia. Pues por esta razón esta investigación tuvo que pasar a un segundo plano y pues como semillero decidimos que era necesario hacer nuestra propia reflexión e investigación frente a este nuevo panorama educativo que se expandía frente a nosotros, pues como consecuencia de la pandemia y de todo lo que ella trajo. Es así que iniciamos a trabajar y seguimos realizando la investigación titulada Percepciones de los estudiantes de escuelas rurales y urbanas sobre la educación mediada por la virtualidad. En esta, pues, hemos tomado principalmente las voces de los docentes y los estudiantes como eje principal, estudiantes y docentes de zonas rurales y de zonas urbanas, para conocer desde su perspectiva qué implicaciones ha tenido pues este proceso de virtualidad y pues finalmente qué dinámicas está creando esta nueva forma de educar. Así pues, en el proceso de recolección de información, por un lado hemos realizado encuestas y grupos focales con estudiantes, tanto de escuelas rurales como de instituciones urbanas, y por otro lado realizamos el conversatorio del cual les estaba hablando Camila, que lo realizamos también con docentes, coordinadores y rectores de varios lugares del país, de varias regiones del país, para escuchar sus perspectivas sobre este nuevo tipo de educación. Esperamos también que cuando la actual coyuntura de la universidad pues, pueda llegar a un fin satisfactorio, poder realizar el segundo conversatorio que teníamos planeado, donde pues pensamos ampliar esa primera impresión que tuvimos en los primeros meses de la pandemia y ver cómo ha cambiado pues ya con la experiencia adquirida de más de un año de pandemia. Por ahora, pues, ¿qué les puedo comentar de la investigación? En primer lugar, hemos podido observar cómo para los estudiantes y para los docentes la virtualidad ha sido una oportunidad para reinventarse y para adquirir nuevos conocimientos, específicamente tecnológicos. En el caso de los estudiantes, ha pasado un fenómeno y es que se han generado muchos procesos autodidactas y de autonomía que tal vez solo se pueden dar en escenarios como tan extremos como es el de una pandemia. Asimismo, pues hemos visto que los estudiantes y la figura del docente como mediador es muy importante en el aprendizaje
ellos nos han comentado precisamente que se sienten algo solos sin la compañía del docente, que es difícil no interactuar con el docente, que se quedan dudas pendientes eh, y demás, así como lo pueden ver en algunas citas que están en la pantalla, no poder interactuar con los maestros cuando se me genera alguna duda, que he aprendido a tener más autonomía y manejar el tiempo correctamente, pues eso también ha sido un reto gigante para los estudiantes. También hemos notado cómo la escuela es un escenario social muy importante para los estudiantes. Ellos también nos cuentan con nostalgia cómo extrañan la escuela, cómo extrañan tener esos espacios para jugar, para charlar con sus amigos, para contarse cosas, pues que lamentablemente los que tienen el privilegio de estar en la virtualidad, pues en espacios así como Zoom o Meet u otras plataformas, pues no lo pueden encontrar normalmente. Sin embargo, pues también es muy visible la brecha en la tecnología entre las instituciones urbanas y las instituciones rurales. Estas últimas han tenido que llegar y buscar nuevas formas para poder conectarse, esencialmente por guías que usualmente se dejan en un lugar que quede centrado para que todos los papás puedan venir a recogerlos, incluso pues deben caminar un montón de tiempo y aún así a algunos estudiantes no les han llegado las guías o incluso también pues se ha vuelto a generar procesos radiales para que pues los niños no se queden sin estudiar. No obstante, pues en la zona urbana también la situación tecnológica se ve afectada, uno pues por los fallos de la conexión, que pues es normal ahora que muchos más dispositivos se conectan, o porque simplemente muchísimos estudiantes no cuentan con un dispositivo para conectarse o hay más de un niño que estudia, entonces tiene que compartirlo y demás, y todo eso pues ha dificultado el acceso a la educación. Por otro lado, con los docentes, pues hemos visto que ellos han tenido que enfrentar una situación bastante desafiante y pues han tenido que poner sus procesos didácticos y educativos a prueba. Entonces los docentes han tenido que aprender a tomar su práctica que tenían en la presencialidad y transformarla significativamente. Han tenido que aprender a crear contenidos didácticos para que los estudiantes puedan aprender, han tenido que aprender a manejar nuevas plataformas que antes ni siquiera conocían, han tenido los que solamente pueden comunicarse por medio de WhatsApp o por medio de guías, a buscar formas por donde poder no dejar a sus estudiantes solos en el conocimiento, porque pues sí, es bastante difícil. También nos comentaba Camila anteriormente, se han encontrado y se han enfrentado con horarios laborales discontinuos y con una constante comunicación, tanto con el colegio como con los padres de familia, como con los estudiantes, que al final pues los dejan en unos horarios que en la presencialidad pues hubieran sido impensables. Hay docentes que contestan mensajes con tareas y demás a medianoche, que pues en la presencialidad eso era impensable, pero que ahora se ha ido metiendo un poco en su vida doméstica y demás. Entonces, esto pues, si bien muchas de estas situaciones han incentivado la creatividad en los docentes, pues también han llevado a situaciones de mucho estrés. Nos encontramos con una docente que incluso desertó de la labor docente porque no pudo manejar bien esta situación y con muchos docentes que están buscando formas de tener su espacio laboral y tener su vida doméstica y manejarlas equitativamente sin que una y la otra pues se interrumpan. Pues esto le puedo contar por ahora de nuestro proyecto. Al finalizar nuestra investigación, nosotros esperamos tener un ordimbre, un tejido de voces, pues que nos sean testigos de cómo la escuela sobrevivió, se adaptó y aprendió de esta difícil prueba que se nos puso en las manos. Y finalmente que tomemos esta experiencia y podamos construir a partir de esta. Bueno, pues esto por la parte de nuestro proyecto de investigación. También al finalizar este proyecto de investigación, esperamos realizar la convocatoria de vinculación para el semestre 2021-3, en donde se invitarán a estudiantes de tercer a quinto semestre del pregrado con intereses claramente en nuestras líneas de investigación, que es lenguaje, interculturalidad y pedagogía, con un promedio igual o superior a 4.0. La convocatoria se hará con una solicitud en línea y una entrevista.
Y pues ya para finalizar, vamos a hablar un poquito sobre nuestra relación como semillero con la universidad. Eh, pues principalmente podemos decir que la universidad siempre nos ha facilitado los espacios para la investigación. En la presencialidad pues teníamos las bibliotecas, teníamos las salas de estudio. En la presencialidad pues lo que nos pasaba en ocasiones es que nosotros pues para manejar horarios nos reuníamos muy temprano, entonces a veces llegábamos y no había nadie que nos pudiera abrir y demás. Eh, pero pues los espacios siempre estaban ahí, estaban los insumos. Y ahora, en la virtualidad, pues la universidad se ha encargado de adquirir las licencias necesarias para que nosotros podamos seguir investigando, para que podamos hacer este tipo de eventos, hacer nuestros conversatorios, que nos podamos reunir, podamos grabar. También, pues la universidad siempre los ha tenido, pero pues ahora en la virtualidad los usamos mucho más. Los bancos, los distintos bancos de información que tiene la universidad, donde nosotros podemos encontrar un sinfín de información, de artículos, que nos ayuda muchísimo en esta investigación. Pues con esto en mente, nosotros soñamos con que la universidad y los semilleros pues sigan fortaleciendo su relación y sentimos que necesitaríamos cuando volvamos a la presencialidad más apoyo económico para hacer más salidas de campo, para hacer más investigaciones. También esperamos que espacios como estos puedan seguir dándose, no solo presencialmente, sino que también puedan seguir siendo transmitidos. Hemos notado pues que ahora por la virtualidad también somos capaces de participar en muchísimos más eventos que antes, pues porque no hay distancia, no hay que pagar transporte y demás, y pues sería genial que la universidad siguiera ofreciendo estos espacios para que nosotros nos pudiéramos dar a conocer, sobre todo pues para dar a conocer nuestras investigaciones y pues para que las distintas comunidades sepan qué está haciendo la universidad, qué está investigando y qué está aportando a las distintas comunidades, pues en nuestro caso la comunidad educativa de la ciudad. Y pues finalmente pues agradecemos esta oportunidad que nos dan para darnos a conocer, para poderles contar un poco sobre lo que estamos haciendo y pues esperamos que la próxima vez que nos veamos pues ya será contándole los resultados finales de nuestra investigación. Entonces, no sé si algún otro miembro... Ahí sí quisiera tomarme la palabra, gracias Pau. Bueno, también quería resaltar algo y era una cosa que marcó también el proyecto de investigación es que actualmente los integrantes del semillero nos encontramos entre pues noveno, décimo y pues 11º semestre. Entonces también eso se suma a la posibilidad de las prácticas que tuvimos que pues de todos fueron virtuales. Puesto pues toda la coyuntura que se ha enfrentado, entonces todo ello también enmarca el proyecto de investigación, en tanto son pues estudiantes que estuvieron con nosotros, ya sea de forma virtual con guías o con encuentros sincrónicos y asincrónicos que marcaron pues toda nuestra experiencia pedagógica. Entonces, eso quería como pues resaltar, la idea pues es poder continuar pues en el siguiente semestre, pues ampliar más el semillero por como lo hemos dicho, ya nos encontramos pues a puertas de un pregrado, entonces la idea es poder hacer un acompañamiento y un empalme con los nuevos integrantes para que pues se siga manteniendo como toda esa conexión y todo ese esfuerzo que se ha tenido. Entonces, como les digo, el semillero mantiene sus reuniones semanales, así sea pues para actualizar la agenda, sigue participando de ciertos proyectos personales, todos estamos trabajando pues en proyectos de grados, algunos conjuntamente que tienen que ver exactamente con eso, con la infancia, con el lenguaje y pues con los espacios que se están dando. Entonces pues igual pues Paola, Jessica y yo somos integrantes, al igual que la profesora Margot, y pues el día de hoy pues no nos pudieron acompañar, nos falta nuestra compañera Angie Pinilla, quien también es de 11º semestre, Carlos Meléndez, quien es de 10º semestre, y pues Alejandro Lozano, que también es de 10º semestre. Entonces, pues en total somos 8 integrantes activos, 6 estudiantes, la docente pues guía a la profesora Margot y pues también la profesora Andrea, quien pues hoy también nos acompaña. Ella pues a pesar de todas sus obligaciones que tiene, siempre está muy presente en todos los procesos que realizamos, en cada uno de los proyectos que tenemos y pues es un apoyo incondicional que tenemos. Entonces pues como lo dijo Paola, la idea es en una próxima ocasión ya sea pues por este medio o pues nosotros poderlos realizar pues independientemente, es realizar el segundo conversatorio y a la vez pues poder presentar los resultados de la investigación que estamos haciendo.
porque pues todo ello es el resultado de ese esfuerzo que estamos teniendo y pues a ello también se suma la institucionalización del semillero en tanto adquisición de nuestro correo institucional, como venimos trabajando pues en toda una página web y unas plataformas pues digitales que nos permitan guardar memoria de todo ese proceso que tenemos, de todo lo que estamos haciendo y de lo que queremos pues hacer en futuro, a futuro. Entonces, todo ello pues se encuentra en labor y que esperamos que podamos pues recoger esos frutos de lo que construimos conjuntamente e individualmente desde pues un punto muy profesional académico a la vez pues que personal. Entonces, en serio, creo que este espacio pues estamos muy agradecidos y nos sentimos pues muy honrados de poder participar pues en este espacio porque conocemos todo el proceso del comité de investigaciones y de toda la investigación que se está haciendo pues en diferentes espacios de los semilleros, pues en la Facultad de Ciencias de Educación. Entonces, en serio, muchas gracias pues por todo este espacio y no sé si alguna otra integrante desee pues dar algunas palabras, algo más que deseen complementar. Bien, ante todo, pues de verdad, en verdad que muchas gracias al Seminario Permanente de Investigación, en particular a la doctora Pilar Méndez y a su asistente académica, a Tatiana. De verdad que Tatiana ha sido pues ha sido una persona muy fundante en nuestro semillero porque nos ha permitido generar un acercamiento. Quizás en la historia del semillero no hayamos tenido acercamientos así tan puntuales como los tenemos ahora con el comité de investigaciones. En realidad, nunca nos habíamos sentido así en todos estos años, desde el 2009 hasta el día de hoy. No el día de hoy, más bien hablemos de los últimos meses, hemos tenido esa oportunidad de compartir, de estar, de sentirnos parte del comité de investigaciones, del grupo Intertexto, y como ustedes podrán ver, todo este ejercicio que se ha venido haciendo y otras tantos otros ejercicios, ¿no? Algo que de pronto no les había comentado así o no lo habíamos puntualizado con Camila, Jessica, es que cuando estaba lo de la red Colsi, que se me hizo extraño que no esté Germán, de verdad que aprovecho esto para protestar porque no está Germán, porque cuando estaba Germán tuvimos la oportunidad de asistir en 6 o 7 oportunidades a la red Colsi, participamos a nivel, tuvimos 3 convocatorias, ganamos 3 convocatorias a nivel nacional, tuvimos la oportunidad de participar con todos los diferentes periodos que hemos tenido desde el CAMESA hasta el día de, hasta Urdimbres, y lastimosamente no supimos qué pasó en el camino, qué pasó con Germán, y nosotros tuvimos esa trayectoria también, parte del proceso que se hizo inicialmente con Urdimbres, ¿no? Urdimbres ha tenido desde 4 integrantes hasta 14, de tal manera que algo que he aprendido en el camino es que no quiero volver a tener tanta, que los pocos que estén interesados y sean entusiastas como los actuales. Son 7, pero son 7 personas comprometidas, queridas, auténticas, que le ponen el corazón, así no estén presentes, pero esto que se presentó el día de hoy es parte de todo el proyecto, de todo el proceso, incluida la profesora, no sé si de pronto por aquí esté la profesora Andrea de la Universidad Pedagógica, que nos quiere mucho. Ella no solamente nos quiere, sino nos apoya, nos acompaña. A veces hemos estado a las 9 de la noche, a las 6 de la mañana. Ella siempre ha estado participando, pues, no solamente desde la red, sino también desde en el semillero, y nos ha estado acompañando decididamente. Entonces me parece que es importante, y agradezco este espacio para agradecerle, profesora Andrea, por todo su sentido de pertenencia al semillero. A ver, otro de los aspectos que quisiera comentar y resaltar del semillero es también el compromiso por parte de la líder, que es Camila Andrea, que ella pues ha estado siempre pendiente, ha estado, como ustedes lo pueden ver, cumpliendo su papel de líder junto con las otras compañeras, con Jessica, al igual que Paola, que también cualquiera de ellas podría ser la líder del grupo. Quería hacer aquí, presentar el libro de Imaginarios Sociales. Este fue el texto que se publicó y quería pues comentarlo, pues no lo habíamos presentado anteriormente, pero creo que es una oportunidad para decirles que se ha hecho mucho y que ojalá tengamos la posibilidad de publicar. Ojalá algunos de las tesis o de los trabajos que se han hecho en el semillero, o también de los trabajos de investigación. Nosotros soñamos con que este texto no solamente quede como un mero artículo o se lleve a una ponencia, sino que lo podamos publicar desde el semillero y desde el grupo Intertexto para
estudiantes para de una u otra manera visibilizar los trabajos que desarrollan los estudiantes. Y cabe señalar que todos los semilleros y las inquietudes, todos los semilleros, no, perdón, todos los proyectos que se desarrollan aquí son intereses de los estudiantes, no de la profesora Margot. La profesora Margot, incluso el tema de infancia y el tema que se llevaron a las ponencias fueron sugerencias y partieron de los intereses de ellos, porque es que a mí me preocupa a veces que no es que están respondiendo a mis intereses como profesora Margot, sino a los intereses del semillero, tanto el semillero como de ellos. Entonces, eso quiero señalarlo. Esa es mi querida profesora Pilar. Muchas gracias por este espacio en el seminario y qué rico. Yo creo que vamos a tener oportunidad de encontrarnos en otros procesos. Así es, Margot, muchas gracias, Margot, Camila, Jessica, Paola y a la profesora Andrea Ruiz por este compromiso que tienen con la formación investigativa y la formación para la investigación, que yo veo que está claramente marcada y quisiera como empezar por allí. Me llama mucho la atención la manera como ustedes se nominan, ¿no? Tejedoras. Esta idea del tejido que se puede ver con todo lo que están haciendo en investigación, con promoción de eventos, con articulación en red. ¿Cómo nace este nombre de Urdimbres y cómo ustedes, digamos, legitiman denominarse tejedores o tejedoras? Camilita, Jessica, Paola. No, pues agradecer una vez más pues por este espacio, en serio. Sí, es una oportunidad grande pues poder presentarnos y pues poder presentar todo pues nuestro trabajo y lo que seguimos pues construyendo. De la pregunta de Urdimbres, ¿quieren responderla ustedes? Andreita, Jessica, Paola. ¿De por qué Urdimbres? ¿Por qué tejedoras? Bueno, creería que es muy importante resaltar que pues a lo largo de este recorrido lo que hemos hecho más allá de poder dialogar es poder recoger experiencias distintas de diferentes puntos de vista desde niños, maestros, y creemos que a partir de la interrelación de esos diálogos vamos a poder construir lo que vendría a ser pues nuestro tejido y lo que aquí nos representa, que es el tejido de Urdimbres, que vendría a ser como no solamente el reunir experiencias, sino también las narrativas de pues, las diferentes personas que nos acompañan. Entonces creemos que a partir de ese trabajo, que claramente no es individual, sino viene a ser colectivo, podemos llegar a construir algo muy grande. Entonces, a partir de nosotros 8 integrantes, podemos llegar a construir algo mucho más enriquecedor. Sí, señora, es también el tejido de culturas, el tejido de conocimientos, el tejido de saberes, de cómo recogemos la palabra de los otros, de las otras narrativas, y a partir de ahí ir construyendo. Y es eso que entre maestros, entre estudiantes, entre padres de familia y entre experiencias de unos y otros, hemos venido construyendo pues todo este tejido, que por eso se llama Urdimbres. Y pues aquí, como las compañeras, como se han podido dar cuenta los espectadores, los observadores, que todo lo que se ha venido trabajando ha sido un tejido, ¿sí? Por eso les llamábamos los tejedores o tejedoras de Urdimbres. Gracias. No, gracias a ustedes definitivamente por pensar en esa construcción social, por pensar en esas conexiones que se pueden tejer con otros, desde este lugar, ¿no? que las ocupa y las conmueve como profesoras, como investigadoras, muy interesante. De hecho, fíjense que uno de los proyectos de los que ustedes están hablando, que dio pie a este conversatorio que ustedes proponen en relación a todo lo que ha pasado con la educación en la pandemia. Hay una pregunta en el chat que quiero transmitirla para ustedes. A raíz como de esta presentación que hacen de este proyecto, preguntan, quizá en sus planes para futuras investigaciones sería pertinente indagar sobre los imaginarios de la salud mental en estudiantes y profesores. Hubo algunos elementos en la presentación que ustedes hicieron que señalaban y apuntaban
pues el estrés, el abandono del cargo, por no poder pues, tener técnicas o estrategias de afrontamiento de estas nuevas situaciones. ¿Hay elementos que se puedan comentar para esta persona en el chat, en la investigación que están adelantando? Sí, pues precisamente la cuestión de la salud mental y demás es un tema de interés de uno de nuestros integrantes, Carlos Meléndez, no creo que no está en este momento, no puede estar, y él ya realizó como unos avances en una ponencia sobre esto. Sin embargo, sí, como mencionaba la profesora Margot, nosotros investigamos en base a nuestros intereses y como que no nos cerramos a las posibilidades de investigar nuevas cosas. Y precisamente, pues sí, de la investigación actual que estamos realizando en conjunto, sí, pues nacen pequeñas ideas para otras investigaciones, no se queda solo en una, entonces sí, en el futuro nos vemos investigando sobre esto. Ahí también quisiera complementar en el valor que está tomando tanto las emociones, la salud mental y esos aspectos de forma transversal en todos los procesos pedagógicos y académicos. Entonces creo que es algo que cada vez pues tiene más importancia o más relevancia o más visibilidad dentro de esos espacios y dentro de esos proyectos. Y pues Urdimbres no es la excepción, sigue pues trabajando pues a partir de allí y a través de las entrevistas y de las encuestas siempre tratamos de preocuparnos pues exactamente por eso, que sienten nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestros círculos cercanos. Entonces creo que es algo que continuaremos pues manteniendo. Jessica, ¿vas a comentar algo? Respecto al cuidado de nosotros mismos, también pues es importante comentar que además de pues lo que se ha hecho como semillero, también han surgido otros temas de investigación y pues aprovecho esta oportunidad pues para comentar que pues mi tema de grado va dirigido hacia la socioafectividad, que es el cuidado pues de la mente y del cuerpo. Entonces creemos que claramente desde el aprendizaje y la enseñanza podemos llegar a buscar nuevas herramientas incluso con nosotros mismos como integrantes del semillero para buscar la forma de apoyarnos, porque pues claramente no es un tema que solamente ocurre en la parte de afuera, sino que también nosotros como integrantes nos hemos visto pues afectados por tema de la pandemia. Algunos integrantes de pronto se han visto con temas de salud muy grave y ha sido muy complicado poder incluso llevar el trabajo o el ejercicio de investigación pues a partir de estos aspectos, pero aún así estamos como buscando resaltar aspectos como lo de la empatía, el poder entender y sobre todo el dialogar con nosotros mismos para poder entender y saber en qué momento apoyarnos. Bien, profesora Pilar, algo que, por ejemplo, así como el tema, así para la persona que hizo la pregunta, nosotros somos conscientes y nuestras competencias van como hasta lo pedagógico, entonces tratar de entender y comprender un poco el fenómeno que se está generando en la pandemia, desde lo como mencionaba Camila, ¿no? Hasta el entorno pedagógico, cómo nosotros desde allí podemos de alguna manera paliar este tipo de situaciones. Sí, pero ya sería, por ejemplo, tema o competencias más desde la neurología, más desde la psicología, ¿no? Entonces, esa es una de las preocupaciones que lo que uno podría trabajarlo es desde la socioafectividad y desde algunos procesos que uno puede generar a partir del lenguaje y de esa forma, ¿no? Nosotros también somos conscientes hasta dónde podemos ir, pero sí podemos sugerir y aconsejar. Nos encontramos con profesoras con estrés postraumático. La profesora pues ya estaba en tratamiento, nos encontramos con niños que nos contaban que se sentían infelices. Por ejemplo, una niña nos comentó que se sentía desgraciada porque quedaba solita, porque la mamá tenía que desplazarse. Entonces, escuchar a los niños con esos términos que eran de una carga semántica muy fuerte, para nosotros eso nos hacía sentir que le hacían falta a sus amiguitos, sus compañeros, todos estos procesos de cómo a los niños les podía generar depresión y situaciones que se nos salen un poco de la mano, pero que es importante trabajar desde la comunicación con los padres. ¿Qué puede hacer uno desde aquí? La investigación es hablar con los padres y que les genere no es tanto la cantidad de tiempo, sino la calidad, el muy poco tiempo que comparta con ellos, porque a veces aparte que quedaban los niños solitos, llegaban y los regañaban. O también el niño tenía clase con el profesor y entonces el profesor también le llamaba la atención que por qué no hizo, que por qué no vino, que por qué no. Entonces el niño también no tenía ese respaldo y también hacíamos como un llamado a los maestros, ¿no? Desde que también entendieran que los niños estaban en otros formatos, en otro contexto, en otras situaciones y sin embargo, pues
pues quiero comentarle que fueron 80 entrevistas que se le hicieron a los niños prácticamente, fueron 80 y de los profesores que también mencionaban las compañeras, eran 16 profesores de diferentes lugares, tuvimos profesoras del Guaviare, del Tolima, tuvimos del Cauca, el coordinador de los cabildos indígenas de Juan Tama en Cauca, también tuvimos profesoras de La Guajira, que el tema de la conectividad allá es terrible, terrible, y que así hayan los dispositivos, no hay luz, ¿sí? Entonces, si había una cosa, no había la otra. En el caso de La Guajira, también nos comentaban algunas profesoras, y eso pues también genera un cierto desánimo, ¿no? Las profesoras que nos comentaban, como los lugares que comentó Paulita, respecto a que los profesores, por ejemplo, los dejaban en centro de salud o en la estación de policía o donde el señor de la tienda, y entonces algunos venían y retiraban las guías, pero no volvían no llegaban resueltas, y entonces los profesores quedaban así con ese desánimo, y que posteriormente comentaban los profesores después que hacia octubre, noviembre empezó a llegar todo, como para los niños salvar el año, y que ellos, el trabajo se les multiplicó a 3, 4 veces más, y que fue una época muy intensa, que eso sí también generó también una situación muy particular en los profesores. Entonces, todos esos trabajos están pendientes, nosotros pues llegamos hasta allí, hasta donde lo permitían los objetivos, porque tampoco podíamos, se nos desbordaba la información. Entonces, lo que sí queremos es que se están generando proyectos desde lo emocional, desde lo socioafectivo, para ayudar a paliar un poco estas situaciones, y poder hacer algunas recomendaciones desde nuestro campo. Eso sería pues lo que podíamos decirle. Muchísimas gracias a todas ustedes por sus respuestas. Pues por supuesto, en la coyuntura mundial que vivimos, pues los profesores buscamos respuestas en otros profesores, a veces de nuestra área, como también en búsqueda de ser escuchados, ¿no? Pero pues de acuerdo contigo, Margot, hay unos límites que no podemos transgredir, ¿no? Porque no hacen parte de nuestra competencia, pero sí me parece muy valioso que dentro de esta área de pensar la escuela rural, de pensar la escuela urbana, de pensar al docente, de pensar al niño, pues se recojan estas narrativas con entrevistas, y que seguramente esto puede ser un archivo bien valioso para cualquier psicólogo o cualquier persona de una experticia más ligada, para encontrar cosas distintas a lo que uno ve desde el campo pedagógico, ¿no? Es muy importante. Bueno, para seguir con nuestra conversación, tienen felicitaciones de Berta Inés Delgado, el semillero Nanotalks, por el trabajo que hacen en el semillero, también a su directora, a los miembros del grupo, de Sebastián Heck también. Muchas gracias por compartir la experiencia del semillero, y de Karen Giselle, felicitaciones por este proyecto, se nota todo el esfuerzo y el corazón que le han puesto. Bueno, y tienes una fanática, Camila, eres la mejor en lo que haces. Y bueno, hay una pregunta que me parece clave, me parece supremamente interesante, de hecho yo la tenía dentro de las mías. Pero al final ustedes fueron capaces de mostrar que va a haber una convocatoria. Yo decía, caramba, pero todas estas niñas, todas estas estudiantes están en décimo semestre, noveno semestre, van a quedar vinculadas como egresadas al semillero. O sea, ustedes siguen trabajando con Urdimbres como profesoras en los distintos colegios donde pues laboralmente se vinculen, o a los distintos procesos en los que estén. Y la pregunta que hace Sebastián tiene que ver con esto. ¿Qué experiencia o semillas esperan dejarle a los nuevos integrantes de la UD? No sé si él asume que ustedes se van. Esa es una pregunta realmente importante para pensar el semillero y los miembros, cómo los constituyen. Bueno, pues en mi caso, yo sí quisiera seguir participando, pues sabemos que no se puede de la misma manera como cuando se es estudiante de la universidad, cuando ya se es egresado, pero pues sí quisiera seguir participando lo más que pueda. Y pues como ya habíamos dicho anteriormente, precisamente un urtimbre es ese tejido, y es un tejido que está compuesto de hilos de diferentes colores. Todos somos diferentes, pero todos podemos construir desde nuestra diferencia, y pues precisamente es lo que yo quisiera dejar a los nuevos integrantes que van a llegar y a la universidad, y es
aprender a trabajar desde esa diferencia y cómo construir desde esa diferencia. Este proceso de investigación que estamos haciendo ahorita conjunto, precisamente nos ha enseñado eso, nos ha mostrado que nuestros integrantes, algunos son excelentes para algunas cosas y otros son excelentes para otras, y cómo nosotros podemos manejar esas excelencias y mezclarlas para crear algo aún mejor. Entonces, más allá de la investigación, quisiera dejarle a los nuevos integrantes como ese aprendizaje de todos somos diferentes, pero de nuestras diferencias logramos hacer cosas increíbles. Y a la universidad, pues esta experiencia, ¿no? La universidad me ha dado muchísimo a mí. Entonces, pues también quisiera devolverle un poco a la universidad y a la comunidad, pues logrando investigar y dejándoles algo con este proyecto y también pues con mi proyecto de graduación final. Sería por mi parte. Bueno, ahí me gustaría pues tomarme la palabra. También pues como lo mostrábamos anteriormente en la red de lenguaje, pues ya hablamos un poco de lo que es un proceso de investigación desde el campo y pues desde estar en esa labor. Entonces, pues sí sería muy importante pues poder continuar, ya sea pues con integrantes de pregrado y pues si logramos pues realizar pues un posgrado como tal y entre pues todas esos ese proceso que tenemos, pues sí dejamos no solo como planteado muchas cosas, digamos, técnicas como lo nombraba de una página web, de un correo y esas cosas, sino también la perseverancia con la que pues hemos mantenido, porque en serio hemos sido pues muy constantes y como muy disciplinados en esa parte y que pues va acompañado de entender los diferentes procesos, de entender que a veces no estamos en las condiciones pues emocionales o personales pues para participar de esos espacios, pero siento que no solo hemos logrado ser como un grupo de investigación, sino hemos logrado pues hacer mucho más y estar siempre pendientes pues el uno del otro. Y eso es lo que nos ha mantenido y pues nos ha sostenido pues todos con todos. Entonces, igual como lo decía Pau, muchas de las cosas que la universidad ha hecho por nosotros, esperamos como poder devolverlos y no solo como a la universidad, sino a esos nuevos integrantes, como siempre decir, se puede investigar, se pueden lograr cosas académicas, profesionales y personales dentro de estos espacios y que la investigación siempre nos va a abrir la posibilidad a pues seguir trabajando, a seguir conociendo más cosas, conectándonos con la realidad, conectando la academia con esa realidad que se necesita y pues poder seguir trabajando como tal. Entonces creo que son muchas cualidades y por eso hablábamos de un empalme, de si debemos irnos, poder trabajar conjuntamente con unos nuevos integrantes para hacer un trabajo pues más continuo con quienes llegan y con quienes de pronto deban irse o tengan que irse. Bueno, para continuar, desde pues, mi posición diría que es muy importante poder tomar lo que nos ha dado el semillero para poder construirnos como profesionales. Claramente somos docentes de formación, pero pues ya falta muy poco para poder seguir nuestro camino. Yo creo que desde mi punto de vista sería importante poder seguir con el semillero porque pues es el que nos dio como la base o el inicio de lo que podría ser la investigación. Entonces, pues ahorita en este momento le estamos dando como la finalización de algunos proyectos, pero pues el finalizar proyectos no es como el final de lo que estamos haciendo, sino más bien es como el poder apoyarnos para poder seguir con nuevos proyectos de investigación donde podamos acoger a más personas y pues que no solamente nosotros estemos recibiéndolos a ellos o aprendiendo de lo que sería la información como conocimiento, sino aprender también de lo que vendrían a ser sus experiencias, pues poder darles algo que ya es la experiencia, creo que es muy importante en este punto la gente que entra a los semilleros, pues son gente que está en semestres un poco más bajos y es bueno como mostrarles ciertas cosas para que pues el camino que hemos recorrido no tengan que pasarlo de la misma manera, sino tal vez puedan tener algunas ventajas o algunos apoyos para que pues puedan llegar mucho más lejos de lo que pues nosotros hemos hecho como semillero. Muchas gracias, Camila, Paola y Jessica, por sus respuestas, que son esperanzadoras, ¿no? De lo que la investigación formativa deja en las personas, como ese deseo, ese anhelo de continuar, aún sin saber si mi ocupación laboral en el futuro me va a absorber la vida, ¿no? Y para poder participar, pero creo que a todos nos ha quedado un aprendizaje y ustedes lo han mencionado en su participación, tiene que ver con esto de la virtualidad. Quizás en un pasado reciente no apostábamos mucho por ello, a pesar de que se nos insistía en que tuviéramos unas horas
de acompañamiento virtual o aulas autónomas en virtualidad, pues nos resistíamos y ahora, pues ustedes lo mencionan, ¿no? Cómo desde estos espacios se pueden zancar las fronteras y poder participar en espacios que por condiciones económicas o de tiempo no podemos lograr. Bueno, quisiera moverme como a otro eje de reflexión, un poco vinculando las palabras finales de Paola en relación de esta relación universidad-semillero. Complace mucho escuchar pues, el reconocimiento que hacen de lo que la universidad ha hecho, de potenciar la red, la biblioteca, los espacios, pero pues sigue este lamento compartido con todos los compañeros de que falta presupuesto, de que el dinero que se da para prácticas académicas para cada proyecto curricular no es suficiente, que no es fácil pues mostrar todo lo que se hace y a mí me queda como ese resquemor también ahora que estoy conociendo más de cerca a los semilleros y a lo que hacen, que es tan variado, tan distinto. Y básicamente en esa línea quisiera preguntarles a ustedes en relación a este tema, ¿ustedes cómo han hecho para gestionar estos eventos? Pues si muchos de ellos solo tienen el apoyo de la universidad, que es un apoyo académico, un apoyo pues institucional en ese sentido, pero cómo han generado, pues con qué recursos han trabajado para generar, por ejemplo, el conversatorio que hicieron, para vincularse a la red de lenguaje, algunas redes cobran dinero, pues cómo han podido potenciar todas estas relaciones que no son posibles para algunos otros semilleros. Me gustaría pues escucharlas a todas ustedes, saber de quién cómo hago yo como para promocionar desde este cargo que tengo que otros semilleros también se puedan vincular a redes, si hay redes gratuitas en esa búsqueda que ustedes hicieron. Bueno, pues nosotros, ¿cómo hemos hecho? Nosotros nos apoyamos entre nosotros, la verdad. Lo que hacemos nosotros es decir, porque la red del lenguaje sí tiene un costo para estar incluidas ahí, pues de publicaciones y demás. Y lo que hacemos es apoyarnos entre nosotros, pues es decir, tenemos que pagar tanto, entonces el que no tenga el dinero, no, pues hacemos cualquier cosa, hacemos una vaca, entre todos buscamos dónde te conseguimos el dinero y lo logramos conseguir entre todos. La verdad, así es que hemos logrado la mayoría de cosas apoyándonos entre todos. También cuando viajamos a Cibate, fue como, bueno, ¿cuántos vamos a ir? ¿Quiénes vamos a ir? Consigamos algo que nos salga económicos para todos, que podamos andar todos bien y demás. Y así los hemos logrado. Y también, pues, esencialmente ha sido que la profesora Margot está muy presente en todos los procesos del semillero. Entonces, cuando hablamos del conversatorio, pues ella está ahí y dice, no, yo conozco profesores de tal lado, voy a invitarlos. Y la profesora Andrea también está muy pendiente, dice, yo también conozco a profesores de tal lado, voy a invitarlos. Y entonces ellas dos gestionan como esos contactos que tal vez nosotros como estudiantes no tenemos y pues hacen posible como estos espacios. No sé, Cami, ¿qué quieras agregar? Ahí también quisiera como agregar que pues es algo que no solo tenemos todos los integrantes del semillero, sino también que lo tiene muy marcado la UD, y es que muchos estudiantes pues ahora estudiamos y pues trabajamos, entonces de allí sale un poco. Aparte de ello, entre nuestros planes pues antes de la pandemia estaba el tema de, bueno, yo tengo pase y de pronto papá de Paola nos puede prestar la camioneta, entonces entre todos ponemos para la gasolina y podemos ir más seguido pues a visitar, porque pues sí es uno de los temas, ¿no? No solo nos quedamos con escuelas urbanas que nos implican pues desplazarnos pues en bus o en Transmilenio hasta cierto lado, sino también ya empezamos así, no, queremos escuelas rurales, entonces vamos a empezar a ahorrar, vamos a buscar como otras opciones y pues que han estado quietas por un poco pues el tema de la pandemia, pues no podemos arriesgarnos ni arriesgar a los estudiantes, pero que siempre ha estado encaminado como algo muy conjunto, lo que yo les decía, no solo somos un equipo de estudiantes y ya, sino tratamos de estar conjuntamente, bueno, estás trabajando y no te alcanza o en este momento no tienes, entonces vamos a suplir eso y más adelante pues tú suples en otro lado, le seguimos trabajando, buscamos cualquier convocatoria, estamos ahí de primeras, presentémonos, es gratuito, vamos, hagámoslo, apoyémonos. En el simposio internacional era gratuito,
pero nos implicaba reunirnos y aun cuando cada uno tenía su proyecto individual o de parejas, todos nos reunimos a leer los programas de todos, a ensayar entre todos y apoyarnos entre todos. Entonces creo que ha sido pues un trabajo muy conjunto y de estar buscando cuáles son esas oportunidades que algunas veces las da la universidad como cursos y talleres, como estos espacios, y siempre estar ahí pendientes de esas convocatorias para participar y pues para enriquecernos de ahí. Sí, yo quería decir algo ahí, buenas tardes, y es que si bien, buenas tardes, si bien se necesitan recursos para algunos eventos, contamos, como ustedes se dan cuenta, con el recurso mayor, que es el entusiasmo, la generosidad de las integrantes y los integrantes del semillero. Entonces, creo que ese es el motor principal, el hilo fuerte que une esta urdimbre, es ese interés, esa generosidad, ese gusto, ese entusiasmo por lo que hacen, porque eso es lo que a veces decimos con Margot, nosotras a veces estamos de trabajo hasta el tope, pero es el entusiasmo y el compromiso que tenemos también digamos, de seguir apoyando toda esta energía de estos chicos que también nos ponen en ese movimiento. Y lo otro es que esta pandemia, de todas maneras, así como nos deja unos elementos que, bueno, lo de la salud mental yo quería contar algo, pero después nos deja unos elementos aquí para revisar. También nos ha facilitado el acercamiento y el acceso a muchos eventos y a muchos lugares. Entonces, yo digo que esta pandemia nos alejó de los que están cerca, porque no nos deja estar con nuestros amigos, pero nos acerca de los que están lejos, ¿no? Poder estar en universidades de otros países, en otros lugares, con profesores en el conversatorio, profesores de Tolima, Guajira, Caquetá. Esto no hubiera sido posible de otra manera, sino a través de esta mediación de la virtualidad. Y esto, digamos, también es gratuito. Entonces yo sí quiero también resaltar aquí que si bien a veces el recurso económico nos limita cosas, es mucho más grande el interés, la motivación y también la generosidad de los compañeros, profesores, compañeros estudiantes que nos comparten su tiempo para este tipo de eventos, ¿no? Eso también es muy importante porque sabemos que la pantalla es agotadora, pero nosotros ya como que nos estamos acostumbrando a estar en esta posibilidad, en estos eventos, en estos encuentros, a estar con esos otros de una manera distinta. Quería decir eso. Muchas gracias. ¿Qué ibas a decir? Andrei, ¿te ibas a decir algo sobre la situación de salud mental? Es que digamos que nosotros, como bien lo decía Margot, no podemos hablar de eso porque esto es de un campo muy específico, pero algo que sí nos ha dejado sobre todo esta última investigación en la que estamos trabajando, es precisamente la necesidad de pensarnos como seres integrales y el valor que esta pandemia suscitó frente a todo lo emocional, ¿no? Entonces, cuando hablamos con los maestros, maestras y los niños y las niñas y los jóvenes, pues claro, hablan del aprendizaje, de los contenidos y la evaluación y todos estos elementos que son propios del lenguaje académico, pero sobre todo se resalta y está allí la necesidad latente de recuperar al ser humano, ¿no? A ese ser humano integral además. Entonces allí no es solamente la salud mental, sino ese ser humano integral con sus problemas, con necesidades de afecto, con miedos, con problemas sociales, económicos, políticos, todo esto lo hemos visto y todo esto es lo que empieza a ser latente aquí. Y es como la academia, como la universidad, como los colegios, las instituciones, también empiezan a ver esto de una manera distinta. Y creo que la gran conquista, digamos, de todo este boom de la educación emocional que sabemos que surge a partir de los 90s y de este nuevo siglo, es precisamente como la escuela empieza a volcar la mirada sobre ese elemento, ¿no? Un elemento que había tenido alejado durante un tiempo y es como se vuelve a mirar esta emoción como parte del ser humano, como parte intrínseca. Y entonces recuerdo, por ejemplo, en los conversatorios con los maestros, y bueno, con los maestros que tenemos la oportunidad de conversar y los estudiantes, y cuando leemos las entrevistas de los niños, es como, por ejemplo, los contenidos pasan a un segundo plano. Está la pregunta por esto que estamos enseñando, ¿sí tiene sentido? Enseñar el triángulo o las vocales o la tabla periódica, ¿tiene sentido en este momento? ¿O a qué le empezamos a dar valor? ¿Sí? Se empiezan a cambiar los valores, los porcentajes de los valores, de los aspectos que teníamos en la presencialidad. Entonces creo que ese ha sido un elemento importante que ha salido aquí en esta conversación con maestros, con niños, niñas,
y que pues allí hay mucho campo para seguir investigando, ¿no? Para seguir explorando, para seguir recuperando esas voces de todas las personas que están inmersas en esto que se ha llamado la nueva realidad, que ahorita vuelve y cambia con el regreso a las escuelas, entonces es otra realidad dentro de esta nueva realidad. Pero bueno, digamos que nos ponen esas dinámicas de preguntarnos qué va pasando, ¿no? Con el ser humano especialmente allí. Gracias, Andrea. Y complementando un poco lo que decía, lo que preguntaba nuestra querida Pilar respecto a lo de los semilleros, las puertas siempre quedarán abiertas para todos nuestros egresados, incluida Andrea, ¿no? Andrea es egresada de tú eres egresada de la maestría. Mi posgrado es en la Distrital, entonces también me considero hija de la Distrital. Yo hice allí la especialización en infancia, cultura y desarrollo y también hice la maestría en pedagogía de la lengua materna, las dos de la Universidad Distrital. Entonces, aquí la llevo en mi corazón también. Entonces, ahí tenemos egresadas. Y también, ya saben, todos los egresados algunas veces vuelven, incluso uno de los egresados que está trabajando en un proyecto a nivel latinoamericano. Este joven, por ejemplo, él fue el que me hizo una invitación a mí a Chile para trabajar en comunidades de aprendizaje y él se convirtió también, está trabajando con escuelas rurales, o sea, se van con esa idea y buscan y se está desenvolviendo a nivel latinoamericano en todo lo que son escuelas rurales desde México hasta Argentina y me hizo una invitación a mí en Chile para trabajar también en comunidades rurales. Me pareció muy interesante recibir eso de un egresado que fue el creador prácticamente del semillero y que ahora pues está muy ocupado trabajando en estos menesteres, pero sigue siendo, ahora es jurado de trabajos de maestría y siguió con antropología. Otras estudiantes que yo quiero comentar egresadas con el semillero están en la CLAPSO en Ecuador y y otra en México. Entonces, lo cual quiere decir que de una u otra manera el semillero genera esas semillas dejando otras cosechas. Y quería aquí comentar un poco en este marco del grupo. Dice, en este marco el tema de la pandemia ha dejado de ser un problema estrictamente educativo para convertirse en uno sociopolítico, puesto que al fin el de la educación es formar para el conocimiento dentro de una convivencia y dentro de unas problemáticas y unas incertidumbres. Ya no son solamente los discursos, sino todas las manifestaciones que requieren la organización de nuevos currículos, ¿sí? De nuevas pedagogías con tonos democráticos que generen mundos posibles y divertidos para los niños y niñas y jóvenes de este país que tanto lo necesitan. Entonces, esa sería como la búsqueda que nosotros hacemos a partir de este proyecto. Eso, mi querida profesora Pilar. Muy interesante y veo como con mucha potencia este acercamiento que me parece maravilloso que hacen ustedes desde el semillero hacia lo rural, ¿no? Que es pues, una universidad en la capital del país, donde muchas veces se desconocen las realidades de nuestros compatriotas en otros rincones, incluso aquí en el mismo territorio central, donde también tenemos ruralidad. A veces somos tan distantes a estas circunstancias y me parece tan bonito que ustedes como semilleros se hayan interesado, estos estudiantes, en mirar esas otras realidades, en acercarse, en disfrutarlas, en verlas como un privilegio, donde muchos profesores a veces rechazan las plazas para trabajar en zonas rurales, ¿no? Por todas las circunstancias, todas las carencias, y poder ver en los trabajos que ustedes realizan que están allí, pero eso no las ciega para ver otra potencia, ¿no? Otra potencia que se da en las ruralidades. Me parece realmente muy bonito ese eje que están trabajando y muy novedoso, ¿no? Hasta el momento los semilleros que hemos visto, pues hay mucho interés en no estar tan en el centro, ¿no? No estar tan en la disciplina, moverse un poco. Entonces estamos viendo este comportamiento de los semilleros que no están siendo tan disciplinares, sino que desde la disciplina se miran y se tocan objetos de saber que antes como que no, esto no es para tu disciplina, pero ver cómo nos estamos moviendo me parece supremamente interesante y quisiera preguntarles en ese eje de
esa tensión entre lo urbano y lo rural, ustedes como personas que habitan esta urbanidad en Bogotá, perciben lo rural? Bueno, pues ahí me tomo un poco la palabra y después hablar exactamente de eso, no solo cómo estos espacios como los conversatorios y las encuestas que hacemos nos abren la posibilidad de ver qué pasa pues en la ruralidad, sino también tenemos a veces, o no a veces, creo que todos tenemos una cercanía con lo que es lo rural, porque todos venimos pues de allí, del campo, tenemos familia allí, y siempre estamos en conexión con ella. Entonces yo creo que siempre se nos amplía la posibilidad de conocer aún más de lo que está pasando, de que a veces, como bien, de pronto hay algunos problemas de conectividad en algunos lados, en otros lados por digamos, su falta de conexión con las grandes ciudades, no presentan tantos casos de COVID, entonces podría haber de pronto un poco más de conexión, de pronto más presencial. Entonces creo que se tejen y se dan unas formas diferentes de lo que pasa pues en la ciudad y que siempre pues está sujeto. Aún así, creo que lo rural está totalmente conectado con lo urbano y viceversa, en tanto las conexiones que tenemos allí de lo que puede pues influir la ciudad en el campo y en el campo pues en la ciudad. También pues empezamos a ver que no es solo decir la vereda y ya, sino empezamos a respetar y a reconocer todas esas diferencias entre una escuela de una vereda, una escuela de un pueblo, una escuela pues de una ciudad, y empezamos a reconocer esas formas de aprender y de enseñar que se están dando. Entonces, como lo veíamos cuando visitamos pues la escuelita en Cibaté, tenemos videos de el ingenio de los niños para coger una colchoneta y ponerla en unas escaleras para hacer de eso un rodadero, de cómo pues almuerzan todos juntos, de cómo tienen diferentes edades. Entonces creo que mantenemos contacto con las escuelas rurales, pues en tanto nuestros intereses y nuestras proyecciones, pero pues como decíamos, nuestras prácticas pedagógicas fueron en colegios distritales. Entonces no podemos despegarnos de ninguno, siendo que en ningún momento podemos hablar solo de lo rural o solo de lo urbano, sino siempre estamos pensando, porque tenemos conocidos niños, primos, hermanos en escuelas rurales, pero también las tenemos en urbanas, tenemos estudiantes con los que dimos clase o tutorías que están en una vereda, como otros que están en un colegio privado, en un colegio público. Entonces siempre estamos en armonía con lo rural y con lo urbano. Perdona, gracias Camilita. Quisiera también complementar que a raíz de todos estos sentimientos que nos surgen y nos surgen también compromisos, no solamente emocionalidades y todo lo que se hemos montado, sino que también tratamos de generar proyectos prácticos, como fue la lectiva de educación y como de educación rural. En esta lectiva que tuvimos en lengua castellana casi durante 3 años para formar de alguna manera, porque muchos de nuestros estudiantes tienen ese encanto y tienen ese acercamiento y de una u otra manera para trabajar en los entornos rurales. Y se generó, incluso Camila fue parte de Camila y Paola fueron parte de este proceso. Esta lectiva cuando se creó con salida a escuelas rurales, pero lastimosamente se dio en tiempo de pandemia, por lo tanto no pudimos, primero fue el paro, ya teníamos visitados escuelas, una que era en Saboyá y la otra que era en el páramo de Sumapaz, pero lastimosamente llegó el paro y por estar en paro no nos dieron el permiso. Ya teníamos el bus, todo, ¿no? Incluso tenemos esa visita pagada. Teníamos todo listo y llegó el paro y no pudimos salir. Eso por un lado. La otra situación que se da es que aparte también de la lectiva, surgió ahora otra lectiva que se llama Urdimbres Etnográficas. Es el trabajo que se da en diferentes territorios, espacios, contextos, ¿sí? Para trabajar en otras geografías, con otras lógicas, otros imaginarios, otras creencias, otras formas de ver el mundo. Y todas estas, tanto las selectivas que mencioné como los trabajos que se dan aquí, es teniendo en cuenta tanto el espacio, el contexto rural como el contexto urbano. Y algo que también me preocupa es que nosotros en Bogotá contamos con 24 colegios de frontera rural.
O sea, nosotros tenemos tanto en Usaquén como en el Sumapaz, empezando porque el Sumapaz es el páramo más grande del mundo, entonces va casi hasta el Tolima, de tal manera que nosotros tenemos un amplio espectro de escuelas rurales por estos lados, igual que los hay hacia otros lugares como en Suba, como en Usme y Bosa, y también respondiendo un poco a estas realidades de colegios de frontera rural urbana. Sí, entonces por esas razones que también estamos aquí un poco para comentarles a la audiencia aquí, pues esa situación de la frontera urbano-rural. Y yo ya quisiera agregar como lo final a lo que ya dijeron la profe y Cami, pues también este interés por la ruralidad también viene porque pues finalmente nosotros hemos hablado mucho con los integrantes del semillero, pues de dónde venimos, ¿no? Quiénes son nuestros ancestros, de dónde vienen nuestras familias y finalmente pues todos venimos de la ruralidad, ¿no? Mi familia viene de una zona rural, la familia de Camila viene de una zona rural y demás, entonces es como no negar de dónde venimos y volver a aprender de esto, ¿no? Igualmente nosotros seguimos siendo personas de aquí de la ciudad y muchas veces uno llega pues pensando que uno les va a dar y termina yéndose aprendiendo un montón sobre lo que pasa allí, las dinámicas de allí, entonces también es parte de eso, ¿no? Reconocer pues de dónde venimos y pues quiénes somos realmente. Bueno, también quería agregar que existimos pues también los integrantes que también nos nacimos en la ciudad, sino que venimos pues de la ruralidad, lo que vienen a ser los pueblos, el campo, y también pues aportamos una nueva perspectiva que es no solamente ver la ciudad como el punto de origen, sino más bien el lugar en el que tenemos, al que nos pudimos desplazar por las diferentes oportunidades incluso de estudio. De qué manera nosotros podemos volver a retribuir a los lugares de los que venimos, que viene a ser el campo, la ruralidad, aquello que la ciudad nos está pues otorgando, porque pues también hay que tener en cuenta que algunas personas también tienen que desplazarse a las ciudades de manera forzada o al contrario porque no hay oportunidad de estudio o en el caso de la ciudad tampoco hay oportunidad de trabajo y de venirse al campo a trabajar y poder pues explotar las tierras. Entonces creo que también es muy importante ver eso, que no solamente estamos dando como la perspectiva de la ciudad, sino también aquellos que venimos de afuera podemos incluso ver lo distinto que puede ser el vivir en una ciudad y las diferentes cosas que ello trae. Entonces, es eso. Muchísimas gracias, Camila, Paola, Jessica, a la doctora Margot, a la maestra Andrea, por haber aceptado esta invitación. Muy, muy, muy interesante. Les deseo muchos éxitos en todos los proyectos que tienen. Les felicito por ese compromiso, esa perseverancia, que es muy notoria en este semillero en particular, todo lo que hacen de su propio pecunio para lograr las vinculaciones a redes, los eventos que están promocionando, las investigaciones que están generando, estas relaciones de cercanía entre ustedes como miembros del grupo. Veo que es un grupo pequeño y valioso y en ese sentido pues se conocen muy bien y eso habla mucho también de como de alguna característica general que he encontrado y es que los semilleros que tenemos en la universidad como por practicidad no ascienden a un número mayor de 12 o 13 personas y ustedes tienen un grupo pequeño con el que pueden pues trabajar en ese colegaje, en ese compañerismo. Entonces me parece una experiencia realmente muy bonita. Pues no quisiera despedirlas sin pedirles que inviten, ¿no? a los estudiantes de tercero o cuarto semestre, además de los requisitos que están allí, podría pertenecer a otro proyecto curricular, o sea, inviten, promocionen su semillero y qué viene para digamos, para este nuevo relevo generacional que ingresaría al semillero Urdiles. Bueno, pues lo hemos recalcado bastante a lo largo de la reunión y sí, es abrir pues la invitación a todos los integrantes de primeros semestres de hacer parte pues de estos procesos de investigación que se están pues gestando y que en serio son muy importantes para tener pues esa formación profesional y académica por la que tanto digamos delegamos dentro de la universidad y la cual pues nos sentimos orgullosos como tal. Entonces pues dentro del semillero pues estaremos
por las diferentes plataformas, tanto del proyecto curricular. En algún momento hablábamos de que si alguien de otra licenciatura quisiera vincularse, pues estamos totalmente abiertos a la posibilidad de que puedan hacer parte de este grupo de investigación, de este semillero, y pues ampliar la invitación a que en serio hay que investigar, hay que ir a no solo quedarnos en la academia, sino salir de pronto de esa burbuja en la que a veces nos metemos, que es algo totalmente teórico, y empezar a ir a las prácticas realmente de lo que estamos haciendo y de lo que tanto investigamos. Desde parte del semillero Urdimbres estamos pues trabajando en una plataforma digital para montar pues todo nuestro proceso, para que puedan seguir y pues puedan acompañar como todo ese trabajo que tenemos. Pues cuando tengamos nuestra página web totalmente completa, pues será compartida, y igual la invitación, creo que por el momento pues tenemos algunos intereses institucionales, que es la continuidad de nuestro semestre. Aún no sabemos qué vaya a pasar, pero la idea es en un siguiente semestre pues abrir la posibilidad de que se integren con nosotros, de seguir trabajando, de hacer pues un empalme, y pues que puedan hacer parte de ya de pues de este grupo, de esta familia que estamos pues formando, y que seguimos construyendo, y que en serio están abiertas las puertas. Hasta ahí, aclaro, abrimos la invitación a primeros semestres porque el proceso es bastante largo, pero también personas de semestres más grandes, de ya últimos semestres, que tengan la posibilidad de aprovechar este tiempo que nos queda dentro de la universidad para vincularnos a personas con mismos intereses, a personas con las mismas ganas de aprender y de pues ejecutar todos esos proyectos, para pues seguir haciendo lo que tanto representa la Universidad Distrital, que es exactamente eso, la investigación. Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompañó, a nuestras queridas invitadas, a la doctora Margot, a la maestra Andrea, Jessica, Paola, bueno, Camila. Es un gusto realmente conocerlas, me entusiasma mucho la pasión y la disciplina con la que han asumido este trabajo del semillero, y pues Margot no se merece menos, porque es una mujer muy generosa en las cosas que hace. Y bueno, y ahora que conozco a Andrea, pues este trabajo entre la pedagógica y la distrital seguramente va a generar cosas, una evolución muy interesante para el semillero, y pues bienvenido todo eso para el grupo base, que es el grupo intertexto. Entonces, un abrazo gigante a ustedes, que se sigan cuidando, y a toda la audiencia que nos acompañó hoy. Muchísimas gracias por seguir las emisiones de nuestro seminario permanente de investigación. Compartan este video con sus compañeros, con sus amigos, con sus conocidos, para que tengan la oportunidad de conocer de cerca cómo es un trabajo de cercanía, de familia académica construido en red, en Urdimbre. Feliz tarde para todos. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Por la invitación al semillero, y ahí seguimos caminando por todas estas geografías posibles. Un abrazo para todos y todas. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.